Bien, pues hoy despedimos el debate de la 8 Soria, haciendo escala en un año más en las jornadas organizadas por Recuerdo y Dignidad en torno a la memoria histórica. Tenemos además un invitado de excepción que ha hecho escala también en Soria para presentar uno de sus trabajos donde vamos a encontrar, por desgracia, a Soria, Carlos Hernández de Miguel, autor del trabajo Los campos de concentración de Franco, sometimiento, muerte y tortura tras las alambradas. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Tienes ahora, esta entrevista es grabada, tienes ahora una conferencia donde vas a arrojar luz acerca de un trabajo arduo que te ha llevado por toda la geografía nacional, desvelando y poniendo localización a esos campos de concentración de Franco. Así es, Iván. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme. Ha sido un trabajo, como tú dices, muy largo, 3 años, pero full time, 24 horas al día, visitando decenas de archivos por toda España. Y te confieso que cuando me metí en esto, cuando me embarqué en investigar los campos de concentración franquistas, no sabía la enorme dimensión. Había habido trabajos previos que hablaban de algo más de 150 campos. Cuando yo me metí y he acabado documentando 303 campos de concentración franquistas repartidos por toda España, y quiero aclarar, campos de concentración oficiales, es decir, no es un término subjetivo que digamos pues porque el recinto donde estaban los prisioneros nos pueda recordar a un campo nazi o al típico recinto con alambradas y demás, sino que eran el propio término que utilizaban los militares franquistas y la dictadura para referirse a estos recintos, campos de concentración. Son los propios franquistas, ¿no?, los que lo dicen efectivamente, objetivamente, porque respondían a varios objetivos y sobre todo fue una estructura muy organizada que dependía de una institución que era la Inspección de Campos de Concentración, dirigida por un coronel, Martín Pinillos, que dependía directamente de Franco. O sea, que había una estructura específica solo para estos campos de concentración. Y luego supongo que hay otra serie de dotaciones, inmuebles, edificios que se les parecían, pero exacto, no estaban calificados de igual manera. O sea que uno se puede pensar que había, entre comillas, más de 300 campos de concentración, pseudo campos de concentración, claro, ¿no? Claro, esa ha sido una de las grandes dificultades en mi investigación, porque incluso a la hora de hablar con testigos, con supervivientes, incluso prisioneros que habían estado en algún recinto, me decían, oye, que yo estuve en un campo de concentración, te ponías a investigar y resulta que era una cárcel provisional. Hubo tantísimos recintos donde encerraron a prisioneros los militares y también los civiles franquistas, especialmente al inicio, pero vamos, durante toda la guerra y la posguerra, que hay mucha confusión entre lo que era un campo de concentración y era una cárcel. Yo, por decirlo de una forma muy sencilla, aunque podía haber más, dividiría en 3 grupos. Uno eran los campos de concentración y los batallones de trabajos forzados que estaban vinculados a esos campos, dependían de la Inspección de Campos de Concentración. Otro era todo el sistema de cárceles, cárceles provisionales, provinciales y demás, dependía de instituciones penitenciarias. Y el tercero eran las llamadas unidades de redención de penas por el trabajo, que eran otro grupo de trabajos forzados que dependían del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que también eran muy duros. Esas serían como las 3 grandes patas, digamos, de la reclusión y la represión franquista, y sí me gustaría dejar muy claro que en este caso, a diferencia de los campos de concentración nazis, los campos de concentración franquistas no eran lo peor. Siempre tendemos a asociar, ¿no? Pensamos en Auschwitz, pensamos en Mauthausen cuando hablamos de un campo de concentración y decimos, no pudo haber nada peor. En el caso nazi es verdad, en el caso franquista no. En el caso franquista hubo campos que fueron lo peor, pero hubo cárceles que fueron aún más duras, aún más letales para los prisioneros que los propios campos de concentración o esas unidades de redención de penas por el trabajo, algunas de ellas también fueron durísimas. He leído que no te gusta establecer esa comparación. Sí que es verdad que cuando hablamos de campos de concentración todo nos lleva a lo más mediático, que son esos campos de concentración repartidos por toda Europa de los nazis, de Hitler, obviamente porque han dado el pie a más películas, a más publicaciones, y aquí se ha estudiado de forma reciente, tímida, y supongo que con algún obstáculo que otro, pero no te gusta establecer esa comparación, ¿no? Exactamente, yo es que creo que no es objetivo equipararlos. Cada dictador tiene sus objetivos, tiene su contexto y tiene también sus medios, sus métodos. Y no podemos comparar lo que hacía Stalin en la Unión Soviética con lo que hacía Hitler en la Alemania nazi y en toda Europa, en la Europa ocupada, o con lo que hizo Franco.
Por lo que digo, primero porque cada uno tenía sus objetivos, incluso su contexto, y su contexto me refiero en ocasiones al número de prisioneros. Hitler tenía un número ilimitado de prisioneros, podía exterminar a millones, que sabía que unas semanas después iba a volver a contar con un número similar de prisioneros que iban a llegar desde el frente oriental, desde el frente ruso. En el caso de Franco no era así. Franco se dedicó sobre todo a exterminar a las personas más significadas, más próximas a la democracia republicana, y luego con el resto, bueno, pues los represalió de distintas maneras. En el caso de los campos de concentración, con hambre, enfermedades, por supuesto malos tratos, castigo y explotación laboral. No los quiso tampoco eliminar porque necesitaba mano de obra, y en esa mano de obra esclava los campos de concentración jugaron un papel fundamental. Campos de concentración, estamos hablando de hombres, donde no tenían cabida las mujeres, ¿no? En general sí, es decir, hablamos de un porcentaje, no voy a decir anecdótico, porque desde luego que cualquier mujer que pasara por un campo de concentración me tiraría piedras si me oyera decir eso, pero es verdad que fue muy minoritario. Aún así yo he podido documentar la presencia de mujeres en distintos campos de concentración, es verdad que siempre en números reducidos y en general en periodos cortos de tiempo. Fueron especialmente para hombres. Las mujeres fueron represaliadas en las cárceles. Allí es donde las torturaron, las dejaron morir de hambre, de enfermedades. Vieron estas mujeres cómo morían sus niños, muchos bebés en esas cárceles, incluso cómo empezó el robo de niños, el robo de bebés, que es otro de los temas muy desconocidos de la represión republicana, también comenzó en esas cárceles. Pero es verdad que en el caso de los campos de concentración eran hombres. La mayoría, la inmensísima mayoría, fíjate las cifras, son escalofriantes, 303 campos, cerca de 1 millón de prisioneros pasaron por ellos, cerca de 1 millón de prisioneros, y que tenían algo en común. Ninguno de ellos tenía una acusación, había sido acusado de nada o estaba condenado, simplemente eran en su mayor parte prisioneros de guerra del ejército republicano, que son capturados por las tropas franquistas, pero también había un número muy importante, miles y miles de civiles que, en el caso de Soria, por ejemplo, donde no hubo guerra porque inmediatamente cayó en manos franquistas, esos civiles fueron a parar o bien a cárceles o fueron directamente asesinados, o en algunas ocasiones fueron a parar a los campos de concentración. En este caso de los civiles y también de los militares, el criterio, digamos, por el que acababan en un campo y no acababan en una cárcel o no eran asesinados, era porque los que enviaban a los campos de alguna manera eran considerados recuperables, o bien personas que tampoco habían podido ser investigadas a fondo, con lo cual, si había soldados que eran capturados en una ofensiva, los mandaban a los campos y allí se iniciaba un proceso de investigación para ver si alguno de ellos era alguien especialmente significado comprometido con la democracia republicana, o también si era oficial, porque el hecho simplemente de ser oficial del ejército republicano te conducía al paredón, o sea, al pelotón de fusilamiento, o a un consejo de guerra sumarísimo, del cual también podías ir a ser fusilado o a pasar largas temporadas en prisión. Bien, vamos a localizar 4 campos de concentración, que son los que ha localizado Carlos Hernández. Ustedes cuando pasean, cuando hacen turismo por la provincia, pues a veces no se puede imaginar que ahí hubo un campo de concentración, alguno se va a sorprender. En el caso de la capital, unas breves pinceladas de cada uno. Santa Clara, en la actualidad destinado próximamente a uso cultural, del blanco al negro y viceversa. ¿Qué podemos decir de Santa Clara? Pues quizá fue el más letal, el peor de todos los campos, si se puede establecer una categoría, en la provincia de Soria. Estaba en ese convento de Santa Clara. Empezó en octubre de 1936 ya con un origen muy siniestro, porque aparte de prisioneros sorianos, también llegaron los resistentes de Sigüenza, que habían estado resistiendo en la catedral durante el inicio de la sublevación. Fueron capturados, unos 700 los enviaron hacia Soria, 157 desaparecieron por el camino. Es evidente que debieron ser fusilados, probablemente se cree que las Matas de Lubia, en ese paraje de las Matas de Lubia, fueron asesinados y enterrados, y el resto llegó al campo de concentración de Santa Clara. Y a partir de ahí, octubre del 36, empieza sobre todo 3-4 meses siniestros, en los que hay fusilamientos en grupos de 30 en 30. Prácticamente, no voy a decir la totalidad de la población reclusa, pero sabemos que en enero-febrero del año siguiente, del 37, apenas hay 200 prisioneros con vida en el campo de concentración. Y ahí es verdad que ya los fusilamientos empiezan a perder intensidad, digamos, a producirse cada menos tiempo, pero las condiciones son durísimas. Contamos además ya no solo con el testimonio de supervivientes, sino con documentos del propio ejército franquista, que no es habitual que hablen de las malas condiciones, porque en general son documentos
más dados a la propaganda, a decir que los prisioneros vivían bien y que no se cometía ninguna atrocidad. Sin embargo, contamos con algún documento en el que los responsables médicos de este campo de concentración de la ciudad de Soria decían que los prisioneros, por ejemplo, no tenían mantas. De hecho, se quejaban estos responsables médicos franquistas diciendo es que hay muchas enfermedades provocadas por el frío porque no tienen mantas y colchonetas solo hay para la mitad de los prisioneros. También supongo que a estos prisioneros se les empleaba para trabajar, no trabajos de oficina especialmente, claro, tenían que tener cierto estado de salud para desempeñar esos trabajos. Claro, de hecho al final tanto las enfermedades como muchas de las muertes, las que no se producían por asesinato directo, se provocaron por ese cóctel, digamos, de la falta de alimentación o la alimentación escasa, la falta de medidas higiénicas y de atención sanitaria y ese trabajo durísimo que realizaban. En el caso del campo de concentración de Soria nos consta que trabajaron, entre otras cosas, para el propio ayuntamiento. El ayuntamiento solicitó a las autoridades militares prisioneros para realizar diversas obras en la ciudad, de arreglo de calles, de reparación de fachadas, en fin, distintas obras en la ciudad fueron hechas por estos prisioneros. Pero lo habitual en los campos de concentración era que finalmente se formaran los llamados batallones de trabajadores, que normalmente eran alejados del campo de concentración original y se ponían a hacer obras pues, en puentes o incluso cuando estábamos todavía en periodo de guerra, en primera línea para hacer fortificaciones y demás. Bien, por ir avanzando, hay localizados otros 3 campos de concentración, en el Seminario de Santo Domingo en el Burgo de Osma, en el Monasterio de Santa María de Huerta y en el Palacio Ducal de Medinaceli. ¿Alguna especificidad al reseñar de alguno de estos campos de concentración, cada uno hallándose en la misma provincia con su casuística, ¿no? Sí, desde luego. Todos fueron importantes. Es verdad que en cuanto a números de prisioneros, el del Burgo de Osma fue quizás el que más reunió, ¿no? Por los datos que tenemos, porque en los propios documentos del ejército franquista aparece que en momentos puntuales tenía más de 5.000 prisioneros en sus instalaciones. Es verdad que utilizaban no solo ese edificio del seminario, sino también el llamado grupo escolar e incluso en ocasiones la propia Plaza de Toros, cuando ya se les desbordaba, digamos, ¿no? Sabemos que esa masificación dio lugar a unas condiciones de vida todavía más duras, porque al final, cuanto más prisionero, menos comida hay a repartir y es más difícil también mantener unas ciertas condiciones de salubridad. No hablo ya de atención médica, que la mayoría de los campos de concentración los prisioneros no recibían ningún tipo de atención médica. En el caso de Medinaceli es verdad que el Palacio Ducal yo no me he atrevido a darlo como ubicación definitiva y explico por qué. No he encontrado ningún documento oficial del ejército franquista que hable del Palacio Ducal. Se habla de un campo de concentración en Medinaceli, no hay ninguna duda, con un mínimo de 2.000 prisioneros simultáneamente encerrados en él, pero la referencia al Palacio Ducal solo la encontramos en testimonios orales, con lo cual he preferido ser prudente. Todo apunta que fue allí, pero no es absolutamente seguro que se produjera en ese lugar. Y en el de Santa María de Huerta, por darte una pincelada anecdótica, pero que también refleja muy bien cómo estos prisioneros no eran considerados prácticamente ni seres humanos por parte de sus captores, encontré un documento que a mí me produjo escalofríos, y es como el párroco que daba misa en la iglesia anexa al convento, se quejaba a las autoridades militares de que, como los presos asistían obligados a misa y estaban sucios y muchos tenían sarna, tenían enfermedades y demás, sus fieles del pueblo no acudían a misa por temor a contagiarse. Entonces, el párroco no mediaba en favor o para mejorar las condiciones de esos prisioneros, ni siquiera las denunciaba. Llegaba a decir, si no recuerdo mal, que bueno, pues las condiciones sanitarias y de falta de higiene son las normales o algo por el estilo, o sea, lo normalizaba esa situación terrible que pasaba a los prisioneros, pero se preocupaba de que ya no le iban fieles a misa porque temían contagiarse, ¿no? Yo creo que ese escrito, que por cierto tuvo una gran acogida en el ejército, fue recibido por la cúpula militar franquista y de hecho ese campo, que estaba previsto que por lo menos estuviera abierto hasta noviembre del 39, en agosto cerró debido a esas quejas del párroco y también de algunos civiles del pueblo, ¿no? Pero refleja perfectamente cómo no les importaba lo que les pasara a ellos, sino en todo caso lo que pierdo fieles, ¿no? Que pierdo fieles en la Iglesia. Hablando de aperturas, de cierre, hubo algunos campos de concentración que a medida que iba avanzando el ejército nacional se iban abriendo, a medida que lo requería, digamos, la invasión o la conquista.
luego otros que se abrieron después de la guerra, ¿y hasta cuándo estuvieron vigentes? Pues mira, los campos de concentración oficiales, que son los que yo he investigado principalmente, permanecen abiertos, 2 de ellos hasta 1947. 1947, o sea, estamos hablando de 8 años después. De la Segunda Guerra Mundial. Claro, incluso. no es casual esa coincidencia con el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso en la propia evolución de los campos de concentración franquistas juega mucho el factor internacional. Franco había sido un aliado y seguía siendo un aliado fiel de Hitler, pero en la situación de debilidad que estaba España después de la guerra tiene que jugar un cierto equilibrio con las potencias democráticas por temor a una invasión, por temor a que si se estallaba, como finalmente estalló la Segunda Guerra Mundial, España fuera invadida por los aliados. De tal manera que él intenta de alguna manera maquillar la represión interna. Por eso en noviembre del 39, 6 meses, 7 meses después de acabar la guerra, él cierra la mayoría de los campos de concentración, aunque muchos de ellos reabren al día siguiente con otro nombre, con el nombre de Batallón de Trabajadores o con el nombre de Cárcel Provisional, con lo cual es simplemente una operación de maquillaje, pero campo de concentración era un término que ya entonces, y eso que aún no sabíamos, el horror de Auschwitz y demás, ya sonaba demasiado fuerte para que estuvieran en funcionamiento sin haber una guerra de por medio, con lo cual él cierra ahí algunos campos en el 39, pero sobre todo cuando él ya realiza el cambio más definitivo es a partir del 43-44, cuando Hitler empieza a perder la guerra, cuando él se da cuenta de que esa Segunda Guerra Mundial, esa derrota ya prácticamente dada por hecha de Hitler, le puede arrastrar en su caída, empieza a intentar congraciarse con los aliados o por lo menos a levantar menos heridas, y de esa manera empieza a cerrar otros campos de concentración, y en el 47, como digo, se cierran los 2 últimos. Pero es un cierre también de maquillaje, porque siguió habiendo recintos muy parecidos prácticamente durante toda la dictadura. Por darte solo un ejemplo, es verdad que ahora ha habido una serie en A3 Media sobre ella que por fin, yo empecé a hablar de este tema hace mucho tiempo, pero ahora ya cuando he visto la serie mucha gente lo conocerá, que era la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Las noches de Tefía se llama esta serie de A3 Media, ¿no? Bueno, esa colonia agrícola penitenciaria no era oficialmente un campo de concentración, yo de hecho no le cito como tal, pero sí me refiero a él para explicar que hasta el final prácticamente de la dictadura los hubo, porque era un recinto en pleno desierto de Fuerteventura, alambradas, barracones de madera, condiciones extremas de sed, de hambre, malos tratos, vejaciones para los prisioneros y trabajo esclavo también. Una parte muy importante de los prisioneros estaban allí solo por ser homosexuales, era el único delito que según la dictadura habían cometido, pues ese recinto no cerró hasta 1966. O sea, estamos hablando de 9 años antes de la muerte del dictador. Y las unidades de redención de penas por el trabajo siguieron funcionando, es verdad que en un número mucho más reducido, pero hasta la mismísima muerte del dictador. Con lo cual, oficialmente acaban en el 47, pero podemos decir que con una capa de maquillaje, esos campos casi podríamos decir que duran hasta el final de la dictadura. Hablas mucho de tradición oral, de lo que se ha ido contando, de investigaciones ya más sobre el papel, sobre el terreno, esas cartas también que se enviaban, pero sobre todo esa tradición oral nos interesa mucho porque bien es cierto que asociaciones como Recuerdo y Dignidad han hecho que aflorase lo que sucedió tiempo atrás, pero por momentos tú notarás que se ha vivido de espaldas a estos edificios, ¿no? Yo provengo de Aranda de Duero, donde hay esa especie de hangar, y son muchos los que han descubierto recientemente que ahí hubo un campo de concentración. Claro. E incluso yo creo que tú lo ilustras en el libro con alguna fotografía especialmente dura, ¿no? De algún joven incluso comulgando y demás, ¿no? Uno de los importantes, el de Aranda de Duero, que estaba justo al lado de la estación, como bien sabes, pero eso que tú cuentas ocurre en todas partes, en Madrid, que quizás, bueno, pues mucha gente también acuda de turismo por cuestiones de trabajo familiares. Poca gente sabe que donde estaba el campo del Real Madrid, donde hoy está el Santiago Bernabéu, el viejo Chamartín, que era el campo donde jugaba el antiguo Real Madrid, eso fue un campo de concentración. Y el del Atlético de Madrid, entonces se llamaba Atlético de Aviación, el Estadio Metropolitano también lo fue, o el campo de Vallecas, el viejo Estadio de Vallecas se llamaba en aquella época, también fue campo de concentración. Colegios, el Instituto Miguel de Unamuno de Madrid, la Universidad de Deusto en Bilbao, plazas de toros, podemos hablar de la Plaza de Toros de Pamplona, que es el epicentro de los Sanfermines, ¿no? Donde todos vemos cada año cómo llegan los toros en los encierros. Esa plaza de toros fue campo de concentración. Yo creo que casi cualquier persona, si no en su ciudad
en los pueblos más cercanos y demás, se sorprendería de qué edificios fueron utilizados como campos de concentración, aparte obviamente de otros campos que se abrieron al aire libre, en descampados, porque el número de prisioneros era muy numeroso o porque no había un edificio con la capacidad suficiente, y se hacían campos, digamos, más improvisados, que a la vez eran un poco más esa imagen que todos tenemos del campo de concentración, del espacio totalmente diáfano con las alambradas y las barracas de madera. Bien, ¿cómo es la actualidad de Carlos Hernández de Miguel? Porque después de esta publicación, y como decimos, pues con asociaciones como Recuerdo y Dignidad, se habla mucho más de estos temas, se está haciendo mucho trabajo, la ley de memoria democrática, pero supongo que frente a la acción está la reacción. Y uno se pasea por su cuenta de Twitter, de X, y claro, le ven disputas, ¿no? Continuas. Es el pan nuestro de cada día. Sí, es muy triste porque además los argumentos que a veces se utilizan para esto, o casi siempre se utilizan para esto, es un poco el y tú más, ¿no? El decir, no, pero es que durante la República también cometió atrocidades, Paracuellos, las checas. Y dices, claro, es decir, sí es verdad, o sea, Paracuellos fue una atrocidad tremenda que hay que conocer. Se ha investigado mucho porque ya la investigó el franquismo. Es que esta es la gran diferencia cuando hablamos de memoria histórica y hablamos de otras cosas. Es decir, es que todo lo que fue la represión republicana, que la hubo, ya fue investigada, depurada, y las víctimas fueron resarcidas. En 1939, a partir de 1939, ya han estado resarcidas recibiendo homenajes, calles, a las familias que les daban estancos, que les daban concesiones, que les daban una reparación durante 40 años. Y sin embargo, las víctimas que precisamente habían luchado por la democracia, por la libertad y en contra del fascismo, porque Franco llegó al poder como llegó, apoyado por Hitler y por Mussolini, con aviación italiana, aviación alemana, soldados italianos, asesores militares alemanes. Fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues quienes lucharon por la libertad son los que permanecen a día de hoy en cunetas, sus familias no han sido reparadas, e incluso tenemos que estar debatiendo esto que acabamos de hablar, es decir, los hechos son los que son. En España había una democracia imperfecta como todas las democracias, con muchos problemas y encima en un momento de tensiones entre un comunismo de la Unión Soviética radical y el fascismo, pero había una democracia que tumbaron con un golpe de Estado que dio paso a una guerra civil y a 40 años de dictadura. Negar eso o intentar ocultarlo es negar la realidad y negar los hechos. E insisto, hay que conocer también que una vez que estalla la guerra, en la zona republicana se cometen atrocidades, claro que sí, y hay que conocer también el contexto y cómo reaccionan unos y otros. Yo insisto mucho siempre en una gran diferencia, y es que en general, se puede hablar de casos particulares, pero en general el gobierno republicano y las autoridades republicanas intentaron detener esas atrocidades desde el primer momento. Inicialmente no pudieron porque habían saltado todo por los aires, se les había ido parte del ejército, se les había ido la Guardia Civil, tuvieron que armar a la población civil para intentar que el golpe de Estado no triunfara. Evidentemente eso dio lugar a un caos que provocó una falta de control, pero intentaron desde el primer momento evitarlo. Y esto está documentado. Y de la misma manera está documentado que en el lado franquista, ya antes del golpe de Estado, ya antes cuando lo estaban preparando, el general Mola, que era el director, así se autodenominaba y así le conocemos todos, el director del golpe de Estado, dio unas instrucciones a los generales como Franco que estaban preparando el golpe de Estado diciendo lo que había que hacer, y lo que había que hacer era eliminar a los elementos izquierdistas, republicanos, etcétera, etcétera. Es decir, había una estrategia de exterminio y de, podemos decir, genocidio político o genocidio ideológico que estaba muy predeterminada y que se fue consolidando según fueron conquistando territorio. Y esta estrategia previa, que conocemos, insisto, documentalmente por las directrices del general Mola, se planteó cuando ellos creían que el golpe de Estado iba a triunfar inmediatamente. Es decir, que no iba a haber guerra, que ellos en unas pocas horas se iban a hacer cargo del control en todo el país y aún así que iban a exterminar y a eliminar a quienes no pensaban como ellos. A la cúpula, evidentemente, pero también a militantes activos de sindicatos y demás, como así sucedió en zonas donde no hubo guerra, como Soria, en pueblos donde inmediatamente y en ciudades donde inmediatamente la sublevación militar triunfó y sin embargo el alcalde, el maestro, los sindicalistas, los miembros de asociaciones políticas, los concejales fueron asesinados directamente, de tal manera que es una gran diferencia entre unas y otras, aunque insisto, hay que conocer por supuesto la parte de la represión republicana llevada a cabo por extremistas, pero que fue también muy grave y que por supuesto también hay que conocer. Bien, para ir terminando, estas semanas se cumplía un año de la entrada en vigor de esta ley de memoria democrática. ¿Qué balance hace? ¿Ve alguna fisura, alguna grieta?
podía avanzar más. Sí, yo creo que debería avanzar más, es decir, que es verdad que completa, es más, da más pasos que la anterior ley del gobierno de Zapatero, pero todavía se queda a medio camino, sobre todo en el tema de la posibilidad de reclamar a los tribunales y que se hagan juicios por los crímenes que se pueden demostrar y que existen pruebas, y sobre todo yo creo que todavía se mantiene una cierta equidistancia. Aquí no se trata, obviamente, desde mi punto de vista, de que ahora nos pongamos a criminalizar a los abuelos que combatieron en el régimen o que luego en la dictadura fueron colaboracionistas. No se trata de eso. Pero de la misma manera, lo que no podemos hacer es equiparar a quienes luchaban por la democracia con quienes luchaban codo con las tropas de Hitler, con las tropas de Mussolini, con fascistas, etcétera, etcétera. No se puede equiparar. Y siempre yo pongo el ejemplo de Europa, es decir, en Europa, en Francia, en Alemania, sería impensable que se equiparara a quienes combatieron con el Tercer Reich, ya fueran franceses, que los hubo y muchos, o holandeses, o por supuesto alemanes, con quienes defendieron la libertad luchando, por ejemplo, en la resistencia. Y eso no abre heridas, eso no crea una fisura, eso es simplemente lo normal en una sociedad democrática que reivindique a quienes lucharon y en muchos casos perdieron la vida por defender la democracia. Entonces, cuando ahora ves estos retrocesos y estas derogaciones de leyes de memoria democrática en determinadas comunidades autónomas, lo que da es tristeza, pero sobre todo yo creo que deja en evidencia la realidad, y la realidad, esto lo dijo un líder precisamente de la ultraderecha, o el líder de la ultraderecha, pues antes de empezar a gobernar en determinadas comunidades autónomas, que él jamás permitiría, su partido jamás permitiría que hubiera una comisión de la verdad que investigara lo que ocurrió en todos aquellos años. Y no se puede ser más claro, es que lo que tienen miedo es a la verdad. Entonces no quieren que se conozca la verdad. Por eso cuando ellos dicen, no, y Paracuellos, no, pero si hablemos de Paracuellos, pero sí hay que hablar, claro que sí, de Paracuellos, pero vamos a hablar de todo lo demás. Ya inmediatamente cambian de tema. No, vamos a hablar de todo, vamos a investigar todo, vamos a difundir todo y sobre todo vamos a ponerlo en los libros de texto de nuestros hijos, porque generaciones y generaciones como la tuya, como la mía, generaciones más jóvenes y también más mayores, hemos crecido en democracia con una falsificación histórica. Todo esto no se nos ha contado, no sabíamos que hubo campos de concentración franquistas, que la represión fue brutal, no sabíamos, en fin, casi ni siquiera esa complicidad entre Franco y Hitler, que el franquismo, como es lógico, se encargó de intentar borrar una vez que Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial, pero la democracia, cuando llegó, no se encargó de volver a escribir la historia como realmente había ocurrido y no como Franco quiso falsificar para blanquear sus crímenes, en definitiva, ¿no? Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, el tema de la educación y de la difusión de lo que ocurrió realmente en aquellos años. Bien, pues no le voy a preguntar ya por el panorama político actual, amenazas y demás, porque ya ha deslizado 4 apuntes importantes. Carlos Hernández de Miguel, gracias por arrojar luz, información sobre esos campos de concentración, sobre esos detalles de esa época tan oscura que vivió la sociedad española. Ya lo saben, los campos de concentración de Franco, sometimiento, muerte y tortura tras las alambradas. Una publicación, la verdad que les recomendamos, y también les recomendamos entrar en la página web de Carlos Hernández, que ven en el rótulo a continuación para seguir información. Además hay otra publicación, Los últimos españoles de Mauthausen, que supongo que ya saben un poco por dónde van los tiros, interesantísima también, ¿no? ¿Tiene algún otro trabajo en cartera? No, ahora mismo todavía sigo actualizando datos. De hecho, en el libro que hemos hablado, Los campos de concentración de Franco, aparecían 298 campos, ya tengo 303. Es decir, digamos que es una investigación que yo considero todavía inconclusa, porque es tan amplia y tan vasta que, necesito todavía más tiempo para seguir ampliando, y es verdad que a raíz de la publicación de la obra y de oportunidades como la que me dais vosotros de hablar en medios de comunicación, pues a través de archiveros, de investigadores locales o de familiares, se han puesto en contacto conmigo, me han facilitado nueva documentación que me permite abrir nuevas vías para, seguir ampliando esa lista interminable, infinita de estos campos del horror. Y gracias también a asociaciones como Recuerdo y Dignidad, organizadores de esta Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, Julia Tamayo, a los que agradecemos su labor, y como no, también gracias por la gestión de esta entrevista y a todos los que hay detrás de esta asociación liderada por el incombustible Iván Aparicio. Carlos Hernández, muchísimas gracias por estar en el debate de la 8. Muchas gracias a ti, Iván.
Nosotros lo dejamos, ya lo saben, volvemos en el debate de la 8 Soria la próxima semana, el jueves a partir de las 9:30. Sean felices.